Bueno, entonces, quiero primero que todo darles una bienvenida a esta primera webconferencia que vamos a realizar el día de hoy. Sé que toda esta dinámica para muchos de ustedes es nueva, pero la idea es poder, abordar algunas temáticas necesarias para poder seguir desarrollando con éxito el curso de Fundamentos de la Escritura Musical. Entonces, vamos a dar inicio. Esta primera webconferencia tiene estas temáticas que vamos a estar trabajando, el campus y los foros, la participación en los foros. Sé que para algunas personas les ha dificultado de pronto el trabajo dentro del mismo campus y el acceso a los foros. Entonces vamos a hacer aunque yo compartí ya unos videos el día 27 de agosto, realicé unos videos en donde explicaba cómo trabajar dentro de la plataforma y dentro del curso, pero hoy en esta web vamos a tomar un tiempito para poder hablar nuevamente de cómo trabajar dentro del foro, dentro del campus, perdón. El segundo tema es el componente rítmico a 1 y 2 planos, porque sé que para muchos de ustedes pues, he recibido algunas inquietudes referentes al desarrollo de los 2 planos. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre esta temática, también sobre las figuras de duración y los silencios, en las figuras de redonda, negra, blanca, corchea y pues, obviamente sus respectivos silencios, y en el puntillo, en lo que es el valor del puntillo. Abordaremos también los compases de 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, y el componente melódico hablaremos del solfeo entonado rezado. También trabajaremos lo que es el estudio de tonalidad de modo mayor y las claves de sol y fa. Entonación en fragmentos melódicos, ¿ok? Entonces, el campus y el foro. Entonces, para todos nosotros cuando entramos a la plataforma, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar el campus está dividido en 6 entornos, ¿cierto? En 6 entornos. El entorno de información inicial, el entorno de conocimiento, el entorno de aprendizaje colaborativo, el entorno de evaluación, ¿cierto? El seguimiento de evaluación, el de gestión del estudiante. Entonces, vamos a centrarnos un momento en el entorno de aprendizaje colaborativo. Entonces, aquí, como dicen, en este entorno se depositan todas las actividades a realizar. Digamos que este entorno yo lo denomino algo así como el salón de clase. Allí es donde nosotros explicamos la actividad que se va a desarrollar y cada foro, donde están en los foros, donde están las guías, las rúbricas de evaluación. Allí encontramos el foro, cuando lo abrimos, la actividad que se va a desarrollar, los documentos sobre los cuales vamos a desarrollar las actividades. Entonces, y es donde compartimos también nuestros aportes y nuestros avances semanalmente. Bueno, entonces ya cuando yo le doy clic allí al entorno, ¿verdad? A este icono, el entorno de aprendizaje colaborativo, le doy clic, me va a aparecer esto, ¿cierto? Entonces, siempre que va a aparecer esto que está aquí con un recuadro azul y un recuadro verde es donde está el foro, ¿sí? Estos son los foros. Allí encontramos las actividades a desarrollar y damos clic e ingresamos. Entonces, cuando yo doy clic allí, voy a ingresar ya al foro como tal. Y en esta carpetica azulita vamos a encontrar lo que es la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Y la guía de actividades, ¿sí? Nos escribe Andrea Pueda, lástima que los compañeros no publiquen videos porque es la forma muy útil de recibir y dar retroalimentación para mejorar nuestro proceso. Exacto, Andrea. O sea, la idea de nosotros ir trabajando en estos foros, de ir compartiendo nuestros avances, no tienen que ser todos los productos. Yo puedo ir subiendo semanalmente o diariamente o, bueno, según la disponibilidad de tiempo, puedo ir subiendo los desarrollos que voy haciendo. La idea es que los compañeros también puedan ir aportándonos. Yo estoy entrando a los foros, voy revisándolos, voy haciendo algunas observaciones, pero la idea es esa, es como poder nosotros, como les decía, es como el curso, es como el salón de clase.
Entonces allí nosotros vamos leyendo siempre lo que nos dicen los compañeros, simplemente participación. La idea es simplemente poder ir depositando allí lo que yo voy desarrollando. Entonces, como les comentaba, en esta carpetica azul siempre están la guía y la rúbrica de evaluación. Y en este que tiene el icono azulito y verde es donde está el foro. Allí es donde yo participo. Si yo doy clic allí, ¿verdad? Voy a entrar al foro. ¿Mm? Y ya dentro del foro, ¿sí? Damos clic en esta partecita de acá, ¿sí? Y allí ya entro directamente al foro, ¿sí? Cuando yo ya ingreso, eh, voy a encontrar la descripción de la actividad, ¿sí? Aquí está la descripción de toda la actividad a desarrollar, encuentro el nombre del foro, a qué fase pertenece, todo, ¿sí? Y encuentro algunos links, algunos enlaces que yo voy dejando, ya sea, por ejemplo, como lo que hicimos en la primera fase, que era para entrar a hacer el taller online, o hay algunos videos que son como instructivos que nos van a ayudar a nosotros como guías para el desarrollo de las actividades, etc. Entonces, siempre estar pendiente, aquí se está describiendo la actividad como tal, ¿sí? Aquí encontramos siempre los documentos que yo comparto. Estos son los documentos para desarrollar la actividad. Y también en el formato Word yo comparto el formato, ¿cierto? En Word está el formato en el que se deben presentar los trabajos, ¿sí? En el que se solicita para entregar los trabajos. Hay personas que han enviado los trabajos en una hoja en blanco y simplemente pegan unos enlaces. No, por favor, tratemos de trabajar en este formato. Simplemente le doy clic y él se descarga y ahí ya voy adjuntando los links de la presentación de trabajos. Erika nos dice, es que a veces uno quiere subirlo lo mejor posible. Y, yo, por ejemplo, desde la semana pasada no lo he subido, no he terminado algunos. Erika, la idea de subir los productos allí o los avances no es que estén perfectos. La idea es que los vas subiendo a medida en que los vas desarrollando para poder mirar en donde de pronto hay algún inconveniente, alguna pregunta, alguna duda en el desarrollo. No nos limitemos simplemente a que esté el producto perfecto. La idea precisamente es que durante el desarrollo de estas fases, ¿cierto? De cada semana, con los aportes que yo voy haciendo, el producto final a entregar en el entorno de evaluación y seguimiento sea lo mejor posible. Pero digamos que démonos el espacio del error en la participación semanal en los foros, ¿vale? Entonces, como les decía, aquí en el foro está la descripción de la actividad, están los documentos que yo comparto para el desarrollo de las actividades, ¿vale? Para participar en los foros, entonces para participar así como hizo este estudiante, yo le doy clic en responder. Entonces, cuando yo le doy clic en responder, se me abre una nueva ventana, ¿verdad? En la cual yo puedo ya adjuntar mis links, mis videos, escribir alguna realimentación, ¿sí? Entonces, si yo quiero realimentar, si yo quiero participar en el foro, le doy clic acá al final de donde se escribe, si yo quiero contestarle a algún estudiante o hacerle alguna observación, algún aporte a algún compañero, entonces le doy clic en el recuadro donde él expuso su trabajo, ¿vale? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo le doy responder a él. Si no, yo respondo en el foro, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es la forma en la que vamos nosotros participando. Exacto, Alexandra, es para hacer correcciones. Y la idea es que entre todos generemos como un trabajo colaborativo, o sea, que entre todos nos vayamos ayudando viendo los desarrollos. De repente yo veo que algún estudiante es muy creativo y desarrolló de alguna manera interesante los ejercicios, se puede compartir y se puede ayudar a otros compañeros que de pronto quizá les va a ayudar esa herramienta que utilizaron en algún momento. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Esto es lo que yo llamo, ¿verdad? El salón de clase, ¿vale? Entonces, nosotros tres entornos son el aprendizaje práctico, el de seguimiento de evaluación y el de gestión del estudiante. Ahí están los 6 entornos. El otro entorno en el que nos vamos a enfocar un poco es en el de seguimiento de evaluación. En este entorno es donde nosotros realizamos las entregas de los productos, ¿sí? Al finalizar, cada, cada, cada fase tenemos una fecha límite para la entrega de los productos.
Entonces, esos productos los vamos a hacer la entrega en el entorno de seguimiento y evaluación. Entonces, la idea es que cuando yo le dé clic allí, ¿verdad? Entro, ¿sí? Y, y deposito mi documento. Lo arrastro, lo llevo allá y ahí hago la entrega. Otro de los entornos que nosotros vamos a mirar bastante, que de repente pues es algo así como una promoción a este entorno, es el entorno de conocimiento. En este entorno nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar todos los documentos fase por fase que nos van a ayudar para contextualizar, son ayudas de documentos y videos que nos ayudan a resolver algunas dudas. Entonces yo entro allí y voy a encontrarme con videos, con enlaces, con documentos que me ayudan para poder desarrollar algunas actividades. Es bibliografía, es documentos de apoyo, de soporte que nos ayudan a nosotros. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en unidad 1, ¿sí? Se me va a explicar todo lo que hay para la unidad 1. En la unidad 2 se me va a explicar. Entonces, esto es lo que se despliega. Entonces, para que por favor tengamos conciencia de que en este entorno de conocimiento encontramos todos aquellos documentos que nos ayudan a nosotros a resolver las dudas que podamos tener con alguna temática en específico. ¿Ok? Bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a hablar del componente rítmico. ¿Hay alguna pregunta referente a a los entornos, al foro, algo de lo que hemos expuesto hasta el momento? No sé, pues, me comentan rápidamente si hay alguna inquietud, o si no, pues para continuar ya antes de, porque pues ya esto ya es entrando en materia de lo que es las temáticas relacionadas con el desarrollo ya musical. Ok, nos dice Andrea que no hay ninguna pregunta, Alexandra. Bueno, ok. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a hablar de uno de los componentes. Digamos que vamos a decir que el curso de Fundamentos de la Escritura Musical está dividido en tres componentes: en el componente melódico, en el componente rítmico y en los estudios de tonalidad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco del componente rítmico. Entonces, como nos dice esta diapositiva, eh, eh, el primero de ellos es el componente rítmico. No tiene ningún escalonamiento de que este es el más importante, no, todos son supremamente importantes, pero vamos a abordar primero el componente rítmico. En este componente lo que nosotros pretendemos es desarrollar un grado de preparación rítmica, ¿cierto? De estabilidad rítmica, de entender desde lo nominal, o sea, de que yo vea la figura y su duración, así que yo pueda reconocer el dibujito y saber qué me está representando ese dibujo, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace el estudio rítmico es la duración de los sonidos en el tempo. Entonces, cada una de estas figuritas a mí me va a ayudar de una manera gráfica, a entender cuánto dura un sonido en un tiempo, en un tiempo, ¿sí? En un espacio de tiempo. Entonces, digamos que para todos nosotros tenemos unas figuras musicales, las cuales se van dividiendo. Tenemos una figura absoluta, una figura total grande, que es la redonda, y de la cual se van desprendiendo las demás figuras en una división binaria, una división a mitades, ¿verdad? Entonces, para el perfeccionamiento de la lectura musical, ¿sí? Para dominar los distintos aspectos de la lectoescritura musical, es muy importante tener claro cuál es la grafía, el dibujo que me está representando y qué me representa, ¿sí? Entonces, este estudio del componente rítmico lo vamos a abordar desde un plano y desde dos planos, ¿sí? Cuando hablamos de dos planos, estamos hablando de disociación rítmica, o sea, estamos hablando en que tenemos que desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Simultáneo, o sea, nos van a aparecer las dos líneas, así pegaditas. Si se dan cuenta, estas líneas divisorias de compás están pegando las dos líneas. Esto quiere decir que cada compás de estos se va ejecutando de manera
al tiempo, mejor dicho, ¿sí? Se van desarrollando de esa manera. O sea, de manera simultánea, ¿ok? Entonces, en el desarrollo rítmico a un plano, ¿cierto? Son aquellos ejercicios que nosotros encontramos en una sola línea, lo que nosotros llamamos una línea rítmica. Y los ejercicios a dos planos son los que nosotros encontramos en dos líneas, ¿sí? Alexander nos pone el ejercicio de dos planos se pueden hacer con otros elementos que no sean palmoteo y zapateo, ¿cierto? Sí, exacto. Yo en el video que compartí, precisamente hice un ejercicio a dos planos, ¿sí? Este ejercicio lo desarrollé con palmas y voz, lo desarrollé también con elementos como este, o sea, cotidianos. En un plano lo hago con un tarrito, ¿sí? Y un esfero, ¿sí? Con el que yo golpeo, y el otro puede ser la mesa o puede ser el tarrito y la voz. O sea, lo importante es que podamos diferenciar cada uno de los planos, ¿sí? Porque si a veces yo lo hago, por ejemplo, los dos planos sobre la misma superficie, digámoslo así, va a ser muy difícil poder encontrar la diferencia entre un plano y el otro, tanto para mí para evaluarlo como para ustedes entender esa disociación. Entonces la idea es hacerlo como lo dice el libro, con el palmoteo y el zapateo, pero a veces eso suele un poquito más complejo para escuchar, entonces lo mejor es poderlo hacer con la voz y las palmas, por lo que les digo, voz algo que nos genere una percusión que se diferencie, o los dos percutidos, ¿cierto? Cada uno de los planos. Andrea, o sea que lo estoy haciendo mal porque lo hago con mis dos manos sobre las piernas. Sí, Andrea, de pronto, no sé si eso te lo escribí en la retroalimentación, perdón, en la primera fase, pero es importante que se diferencien los planos. Hay personas que, por ejemplo, utilizan el teclado y en el teclado lo hacen con un sonido agudo y un sonido grave. Entonces, pero lo importante es entender la disociación de los dos planos, ¿sí? Eso es lo más importante, pero que se entienda, o sea, que se puedan diferenciar cada uno de los planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, importantísimo el metrónomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar este ejercicio, la velocidad por el momento, no hay problema. Lo importante es mantener una estabilidad métrica, ¿sí? Entonces, siempre trabajar con el metrónomo, siempre colocar el metrónomo, ¿sí? Y entenderlo desde ahí. Entonces, por ejemplo, yo voy a desarrollar este ejercicio. ¿Están escuchando el metrónomo? ¿Me confirman, por favor, si se escucha el metrónomo? Ok. Entonces, voy a desarrollar, por ejemplo, el ejercicio 104, que está en plano, ¿sí? También es importante que lo hagamos, entonces ahí, por ejemplo, para la velocidad la elige uno para que se haga más fácil. Sí, exacto. O sea, no hay problema. Por el momento no hay problema con esa indicación de velocidad que traen los ejercicios. Por el momento lo importante es poder lograr, uno, descifrar esa grafía que me está diciendo, y dos, lograr interpretarla, traducir eso ya en una ejecución. Y la estabilidad, ¿sí? Exacto, Andrea, cuando es a un solo plano se puede tararear, entonces ya lo voy a hacer como ejemplo para que ustedes tengan claro, ¿sí? Perfecto, pero siempre el metrónomo, por favor, o sea, yo puedo hacer la marcación del compás, que eso está perfecto, que incluso el libro nos lo va diciendo, ¿cierto? Cuando el compás es de 2, que está abajo arriba, cuando es de 3, ¿cierto? Cuando es de 4, ¿sí? Pero lo importante aquí es que el metrónomo nos va a ayudar a nosotros a desarrollar una estabilidad métrica. Nosotros somos seres humanos, no somos máquinas, entonces si no tenemos estos elementos para que nos ayuden a generar una estabilidad métrica, vamos a tender a adelantarnos o atrasarnos un poco. Entonces lo importante es siempre trabajar con el metrónomo para ir desarrollando e ir interiorizando esa estabilidad métrica, ¿vale? Sí, Andrea, el metrónomo es súper importante. Ahora, el trabajo con el metrónomo va más allá de solamente estarlo siguiendo. La idea es que nosotros podamos interiorizar el pulso, ¿cierto? Y cuando me lo ponen, entonces siempre darme el tiempo.
No arrancar de una porque pues el cerebro todavía no se adaptó a esa velocidad. Entonces primero lo escucho, ¿cierto? Y ya cuando lo tengo interiorizado, puedo desarrollar mi ejercicio. Entonces Carolina dice, profe, cuando en un solo ejercicio cambia el compás, me pierdo con el metrónomo al pasar de 2 a 3 tiempos, por ejemplo. En esos casos, exacto, como dice Erika, yo lo que hago es, por ejemplo, en este caso yo lo tengo a 4 pulsos, ¿sí? Pero, por ejemplo, este metrónomo me da la opción de que yo le puedo quitar el primero y ya no me va a sonar un 1 como tal, sino me va a sonar plano. Entonces, si yo tengo cambios de compás, no voy a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, yo puedo ya cambiar de un compás de 2 pulsos a uno de 3, a uno de 4, ¿sí? Entonces, la idea es como esa, tratar de mirar si el metrónomo con el que estás trabajando, Carolina, te permite quitarle o poner el pulso. Entonces, por ejemplo, ahí ya se lo volví a poner, ¿sí? Entonces ya me va a sonar el 1, ¿sí? 3, 4, 1, ¿sí? También se lo puedo quitar y ya me queda plano. Entonces ya no voy a tener problemas, ya lo que voy a trabajar es más en la estabilidad. Ya sería yo acentualmente hacer el ejercicio, si me suena a 2, luego cambio a 3, acentualmente a irlo haciendo, hacer, que se sienta ese elemento acentual dentro de la interpretación, ¿vale? Ok, vale, entonces voy a desarrollar ese ejercicio, voy a ponerle aquí el acento en el 1, en el ejercicio número 103 que está expuesto acá, para que veamos cómo se desarrolla, ¿vale? Pues va, 2, 3, 4, tan, 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 tan. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en estas figuras que son de más larga duración, como la blanca o la redonda, les recomiendo que si lo hago con la voz, ¿sí? Haga la duración, o sea, alargue el sonido, la duración que me está indicando, no hacerlo como tan, y es una blanca, porque si no, el sonido, o sea, si me ponen a transcribir eso, lo más posible es que yo escriba una negra con silencio de negra, ¿sí? Entonces, la idea es que si lo hago con la voz o con un instrumento melódico, por ejemplo, como el piano cuando lo interprete, pues que deje la duración. Cosa diferente pasaría si lo hago con una percusión, porque esto sí no tengo ya cómo hacer que se alargue el sonido, ¿vale? Entonces, Erika, profe, después de este ejercicio, ¿me regalas otro con puntilla y ligadura juntos? Creo que a todos nos puede servir. Si ya vamos a hablar de la ligadura como tal, si se dieron cuenta dentro de las temáticas, vamos a trabajar esa parte de la ligadura de las negras con puntillo, del puntillo como tal, ¿vale? Entonces, voy a desarrollar ese mismo ejercicio 103 simplemente con una percusión, ¿vale? Va. 2, 3, 4. Y si se dan cuenta, esa última blanca, pues cuando lo hago ya percutido, ¿cierto? Ya la blanca no la voy a poder dejar que dure más de lo que pues, me da la percusión, ¿vale? Pero sí, cuando lo hago con la voz o con un instrumento melódico como una guitarra o un piano, sí dejo la duración que corresponde a la blanca, ¿vale? Juana Aldana, sí, déjenme terminar esta partecita y ya abordamos el, el puntillo como tal, ¿vale? Para ya centrarnos en ese desarrollo de esas figuras que puede ser el puntillo y también la ligadura, ¿vale? También vamos a hablar de esas paréntesis, esas figuras que aparecen melódicamente, ya cuando hablemos del componente melódico. ¿Listo? Perfecto, Leonardo y Andrea. Entonces, para el ejercicio, aquí en el componente rítmico, a dos planos, entonces, como les decía, son aquellos que aparecen de esta manera, las dos líneas, ¿cierto? Entonces, igual, siempre miro la indicación del compás al inicio. Ese fraccionario que está al inicio, lo miro. El número de arriba me va a decir la cantidad de pulsos que tiene. Entonces, el de arriba era 4, por eso puse el metrónomo en 4 pulsos, ¿verdad? El de abajo me dice 2 el numerador, entonces le pongo en 2, ¿ok? Entonces ya me va a sonar cada 2 el pulso. Pum, ¿listo? Entonces lo voy a desarrollar primero con palmas y con voz. El plano superior lo voy a hacer con la voz y el plano inferior con las palmas. ¿Listo? 1,
2. Ta, 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 ¿listo? Entonces ahí ya queda el ejercicio a 2 planos hecho con voz y palmas. Este metrónomo pues es una aplicación, se llama Tempo. Aquí está, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí está el que tiene los punticos verdes, esa es la aplicación, ¿sí? Tempo. Entonces es un muy buen metrónomo. Tiene varias opciones que nos permite trabajar muy cómodamente el aspecto rítmico, ¿vale? Ahora voy a hacer el de 2 planos, pero lo voy a hacer, Alexandra, no sé si lo repitamos, ahora lo voy a hacer con mano izquierda, va a golpear en el escritorio y la mano derecha va a ser el tarrito, ¿vale? Con el esfero. Entonces, el plano superior va a ser el tarrito y el plano inferior va a ser el escritorio, ¿vale? Entonces lo colocamos. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Ahí ya quedó hecho con mano derecha, mano izquierda, utilizando 2 elementos que me permiten diferenciar cada uno de los planos, ¿ok? Los pianos, sí, exacto, hay pianos que tienen, como nos dice Alexandra, hay pianos que tienen metrónomos, que los podemos también utilizar, ahí se puede cuadrar velocidad, se puede cuadrar también la cantidad de tempos, ¿sí? Entonces, la idea. ¿Quedó claro hasta el momento el desarrollo de los 2 planos rítmicos? Ok, entonces si se dan cuenta lo podemos hacer con elementos muy cotidianos, no necesito congas, no necesito nada diferente a los elementos cotidianos que podemos tener, pero lo importante sí es que se puedan diferenciar cada uno de los planos en el momento en el que los estoy interpretando, ¿vale? Entonces, esa es la idea en principio del desarrollo a un plano y a 2 planos. Evitemos un poco, he visto algunos desarrollos, pues no es que esté mal, pero lo que pasa es que se vuelve confuso, que por ejemplo cuando hay esto, por ejemplo dicen como voy a hacer el plano inferior con el tarrito y el plano superior con la voz, ¿sí? Entonces dicen como así, perdón, 1, 2, 1, tiki, 1, 2, bueno, etc. ¿Qué es lo que quería demostrar ahí? Que lo que cantan es como lo que dura cada una de las figuras, ¿sí? No, digamos, cantémoslas, ¿sí? Tan, 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 tan. Es mucho más fácil, mucho más es más entendible para el oído que la duración como tal del sonido. Pero si digo 1, 2, pues ya he hecho, estoy partiendo el sonido. La idea es que esta figura, por ejemplo, que dura 2, pues dure los 2 tiempos en el sonido. ¿Sí? Porque cuando interpreto una flauta, un violín, un cello, lo que sea, tengo que decir, él tiene que durar lo que tiene que durar. Entonces, la idea es que el oído también se vaya entrenando en esas duraciones. ¿Ok? Entonces, esa es la idea inicial frente a lo que es el estudio del componente rítmico a un plano y a 2 planos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, ya la idea es que esto nos ayude a solucionar esos problemas que se nos han venido presentando de pronto con el desarrollo de un plano y 2 planos, porque sí, en ocasiones, aunque comparto que les pido el favor, que entremos, porfa, al correo del curso, a ese correo interno, a ese sobrecito que encontramos. Me voy a volver un momentico, perdón, me devuelvo. A ver si aquí lo vemos, un momento. Espero haberlo alcanzado a copiar, que ha quedado, no. Aquí en la parte superior siempre hay como un sobrecito, ese es el correo interno del curso. Por favor, entonces para que
Entremos allí, miremos diariamente porque yo estoy compartiendo información por ahí. Entonces la idea es que estemos en contacto siempre por ese medio. Yo no, casi no trabajo con el correo institucional, o sea, con el otro correo, yo trabajo es por el correo del curso. Entonces yo ahí, por ejemplo, he compartido algunos videos en donde explico también el desarrollo de las actividades. ¿Ok? Entonces, para que estemos pendientes por ahí. Jason Corredor, profe, como punto aparte, siento que algunos de los compañeros no entienden muy bien las temáticas musicales. Me gustaría aclarar que la música se divide en el, profe, me aclara en melodía, armonía y ritmo. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias por tu aporte, sí. A ver, la música como tal, vamos a hablarlo con un ejemplo un poco más cotidiano, digamos así, un sándwich, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a preparar un sándwich de jamón y queso, necesito algunos ingredientes, ¿cierto? Alguien que me describa ahí rápidamente qué ingredientes necesitamos para un sándwich de jamón y queso. Pan, muy bien, jamón y queso, ¿cierto? Necesitamos esos tres ingredientes. Entonces, digamos que exacto, eso es lo que necesitamos, pan, jamón y queso. Bueno, la mayonesita, digamos que puede ser un algo que le podemos poner, pero digamos que lo que tú necesitas principalmente es pan, jamón y queso. Entonces, digamos que para nosotros hacer nuestro sándwich de música necesitamos tres ingredientes también. Esos tres ingredientes los vamos a llamar elementos, ¿sí? Que son los elementos constitutivos de la música. Y como nos decía Jason, son la armonía, la melodía y el ritmo. Si se dan cuenta, como expuse al principio, el curso de Fundamentos de la Escritura Musical se divide en esos tres elementos. Por el momento, o sea, estamos trabajando todo lo que es el componente rítmico, que es el estudio del ritmo, el componente melódico y más adelante abordaremos el componente armónico. Pero, ¿qué es cada uno de estos elementos? Entonces, como les comenté también antes de iniciar el estudio de uno y dos planos, el componente rítmico, el ritmo, lo que hacemos allí es estudiar la duración de las figuras, ¿sí? ¿Qué tan largo y qué tan corto es un sonido? ¿Sí? El ritmo estudia eso, estudia la duración de los sonidos en el tiempo. Entonces, por eso utilizamos esas grafías, como las que vemos en esta diapositiva, que nos indican la duración de esas figuras. Son las que esos dibujitos nos indican la duración de cada uno de los sonidos. Entonces, el ritmo estudia la duración de los sonidos. La melodía estudia la altura de los sonidos, o sea, qué tan agudo o qué tan bajo es un sonido, ¿sí? Su entonación, la entonación de los sonidos. ¿Sí? Y cuando hablamos de algo melódico, estamos hablando de una sola voz, o sea, de un sonido, después otro y otro. O sea, lo que hace una voz no, salvo en algunos estudios muy profundos de técnica vocal que logran hacer por medio de armónicos hasta dos o incluso tres voces al tiempo. Digamos que los mortales que no hemos explorado nuestras voces podemos hacer una voz al tiempo. Entonces digamos que ese es el estudio melódico, la altura de los sonidos, ¿cierto? Y de un solo sonido a la vez. La armonía ya hace el estudio de los sonidos en bloque, o sea, cuando yo pongo dos o más sonidos a sonar simultáneo, ¿sí? Entonces, ya es lo que nosotros hablamos de los acordes, por decirlo así. Entonces dice Vargas, profe, yo me incluyo en esos de los que se les hace difícil. Soy músico empírico y pues me está dando duro y solo tengo 17. Bueno, la edad pues realmente no es problema, incluso la música se empieza a estudiar desde muy temprana edad, aunque no hay una edad realmente ni para iniciar ni para terminar los inicios musicales. Entonces, la idea sí es poderlo comprender. Entonces, digamos que es importante aquí tener en cuenta que cuando yo reúno el ritmo, la melodía y la armonía, el resultado es música. ¿Ok? Entonces, armonía me estudia la estructura de los sonidos de una manera vertical, o sea, cuando yo pongo a sonar dos o más sonidos simultáneamente, y la melodía es cuando yo estudio los sonidos, su altura, ¿cierto? De manera consecutiva, o sea, uno y después el otro. Y el ritmo lo que hace es estudiar la duración de los sonidos. ¿Mm?
Entonces, digamos que esos son los tres elementos constitutivos. Por eso el curso, todos los cursos de lectoescritura, desde fundamentos hasta el curso superior, están estructurados bajo esos tres elementos constitutivos de la música. Dentro de esos tres elementos constitutivos tenemos herramientas, algunas herramientas que nos sirven. Ahí ya vamos a mirar las figuras de duración, ¿cierto? Que son las que nos indican, ya para el estudio rítmico nos indican qué tan largo, qué tan corto es un sonido. Tenemos las figuras musicales, ¿cierto? Que son las que es el nombre que reciben los sonidos. Tenemos el pentagrama, ¿cierto? Que es donde nosotros escribimos esos sonidos para podernos guiar. Tenemos las claves musicales, que son las que nos indican la entonación de los sonidos. O sea, tenemos tres claves, clave de sol, clave de fa, clave de do, y cada una de ellas nos va indicando la entonación. Entonces, la clave de sol, cada vez que vemos clave de sol estamos hablando de sonidos agudos, todos aquellos sonidos que son de una entonación aguda. Cuando vemos la clave de sol, alguien que me diga, por ejemplo, qué instrumentos son de un registro agudo. La guitarra, muy bien, el saxofón, bueno, algunos tipos de saxofón, ¿no? El violín, la flauta, el piano, en la parte derecha del piano, ¿cierto? El violín, flauta, exacto, todos aquellos instrumentos, exacto, la flauta, la gaita. Entonces, todos esos instrumentos son instrumentos con la voz soprano, exacto, son instrumentos con una entonación, con un registro agudo. Tenemos la clave de do, que es la que nos dibuja los sonidos, nos indica, todo lo que está escrito allí nos indica que son los sonidos medios, que tienen una entonación o una tesitura media, ¿cierto? ¿Algún instrumento que ustedes conozcan con esta característica? No, el contrabajo no, el bajo eléctrico tampoco, el saxo tampoco, la voz contralto sí, exacto, fagot tampoco, todos esos son bajos. El acordeón. Bueno, la viola es un instrumento que tiene esa característica, ¿no? La viola es un instrumento que se puede escribir el violín es agudo, Juan Aldana, ¿sí? Entonces estamos hablando de aquellos que tienen ese registro netamente medio, ¿sí? Entonces digamos que la viola es un instrumento que tiene esta característica. Tenemos muy bien. Y tenemos la clave de fa, que es donde se dibujan los sonidos graves o bajos, ¿cierto? Estos sonidos son los que tienen el registro más bajo, que ya me nombraron aquellos instrumentos como el contrabajo, el cello, el fagot. Todos estos instrumentos pueden ser escritos, las voces tenores, bajos, se pueden escribir allí. La tuba, el trombón, exacto. Todos estos instrumentos son susceptibles de ser escritos en clave de fa. Entonces digamos que esa es otra herramienta que utilizamos, ¿sí? Entonces ya uno va complementando, tenemos las alteraciones, que tenemos el sostenido, el bemol, el B cuadro, doble sostenido, doble bemol, ¿cierto? Las alteraciones lo que hacen es modificarnos la entonación de los sonidos. Entonces, subiéndolo o bajándolo o dejándolo o anulando cualquiera de esas alteraciones previas, ¿cierto? Entonces tenemos alteraciones por aumentación como el sostenido o el doble sostenido que nos suben el sostenido medio tono, nos modifican medio tono hacia arriba el sonido, o el doble sostenido que nos modifica en un tono completo el sonido hacia arriba. Tenemos alteraciones por disminución como el bemol o el doble bemol que nos modifican la entonación del sonido hacia abajo, ¿cierto? De un movimiento descendente, bajándolo medio tono o bajándolo un tono, ¿cierto? Erika, si esto está quedando grabado. Entonces, digamos que esos son y tenemos las alteraciones anulativas, que es el B cuadro. El B cuadro va a anular el efecto de alguno de los anteriores, de alguna de las anteriores alteraciones que ya presentamos, ¿sí? Si es sostenido, entonces lo devuelve a su nota natural. Si es doble sostenido, lo devuelve igual el tono. Si es bemol o doble bemol, lo sube el tono o medio tono, según sea el caso. Entonces, digamos que todas estas herramientas son las que nosotros vamos explorando dentro de la escritura y la lectura musical. Pero tener claro que la música tiene tres elementos constitutivos que son armonía,
melodía y ritmo. Y algunas herramientas que nos ayudan para poder escribir o graficar de alguna manera los fenómenos musicales, los fenómenos sonoros, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las figuras musicales, hablando ya del componente rítmico, ¿cierto? Estos símbolos nos indican la duración de los sonidos en el tempo, o sea, largo y corto, ¿ok? Largo, corto. Entonces, estos dibujitos, ¿cierto? La redonda dura 4 tiempos, la blanca dura 2 tiempos, por eso necesitaríamos 2 blancas para poder completar una redonda. Tenemos la negra, que una solita de ellas dura 1 tiempo, y para poder llenar una blanca necesitamos 2 negras, o para llenar la redonda necesitamos 4 negras. Tenemos las corcheas, ¿cierto? Que una solita de ellas dura medio tiempo. 2 de ellas me completan 1 tiempo, o con ella puedo llenar una negra, o 8 de ellas, con 8 de ellas puedo llenar una redonda. Las semicorcheas, una solita de ellas va a durar 1/4 de tiempo, ¿cierto? 2 de ellas me llenan una corchea, 4 de ellas 2 corcheas o una negra, ¿cierto? 8 de ellas una blanca y 16 de ellas una negra, una redonda. ¿Ok? Digamos que estas son las figuras, ¿sí? De duración y su valor, digámoslo, en duración del tiempo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las figuras de duración y sus silencios. Si quiero comentarles algo, esta presentación que yo estoy haciendo acá, yo se las voy a compartir para que la tengan. Entonces yo cuando comparta el link de la grabación, la comparto con esta presentación, ¿ok? Para que la tengan ustedes como herramienta para poder apoyarse. Entonces aquí tenemos la figura, ¿cierto? Con su duración y su grafía de silencio, ¿sí? Entonces la redonda dura 4 tiempos y este es su silencio, que también dura, esto nos representa también la misma duración de silencios. La blanca, su silencio y su valor, la negra, su grafía en silencio y su valor. Y así con cada una de las figuras, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo es claro hasta el momento? Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos para desarrollar, ¿verdad? A 1 plano, a 2 planos. Aquí ya sabemos que estos son silencios de negra, ¿cierto? O sea, que duran cada uno 1 tempo de silencio, igual acá arriba. Entonces, nada, pues voy a hacer rápidamente el ejercicio número 137, ya para cerrar este capítulo. Entonces ya sabemos que 2 de estas me duran 1 tiempo, ¿cierto? Que cada una de ellas debe durar la mitad, o sea, exactamente la mitad. Yo no voy a hacer, cuando hago 2 corcheas, no voy a hacer una corchea más larga que la otra, no. Cada una debe durar la mitad del tiempo, ¿vale? Cada una la mitad del tiempo. Entonces, resulta que cuando yo estoy haciendo con el pie, ¿cierto? Entonces yo hago, por ejemplo, si tengo el pulso, entonces, digamos que el pulso se divide en entonces se divide hacia abajo y hacia arriba. Entonces lo que yo hago es que una corchea la canto abajo y la otra arriba, ¿cierto? Entonces, entonces, para poderme guiar, canto una corchea, un ta, cuando lo hago abajo, y el otro cuando subo. Ca, ca, ta, ca, ta, ca. Y eso me ayuda y me facilita un poco entender la mitad del tempo, ¿sí? Cuando aparecen las corcheas así, 4 pegaditas, ¿sí? No quiere decir que se te cantan más rápido, no. Son simplemente que son 4 corcheitas. Entonces esto sonaría como, si lo pongo en un pulso, sería, perdón, taca, taca, ¿sí? Taca, 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 taca. No lo confundamos con las semicorcheas, no quiere decir que porque están... no es porque estamos ahora las 4 corcheas pegadas, es que yo tenga que hacerlo como una semicorchea, ¿sí? Estoy en el 137, perdón, sí, qué pena, estoy aquí en este ejercicio, ¿vale? Igual acá, ¿no? Pero por ejemplo, eso que estoy hablando se presenta, por ejemplo, en el 172, en este 157, ¿sí? Las 4 corcheitas. Entonces, para que no nos confundamos, ahí simplemente estamos hablando de 4 corcheas, o sea, estas son 2 y estas son 2.
Perfecto. Entonces voy a desarrollar este ejercicio 137 con la voz. ¿Listo? 1, 2. Tan, taca, tan, tan, taca, taca, tan, 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 taca, tan, taca, tan. ¿Sí? Vamos entonces ahora, este es 172, entonces aquí ya tengo que cambiar el metrónomo, ¿cierto? Ya el metrónomo ya no lo voy a dejar en 2, sino que lo pongo en 3. Entonces ya él me va a generar el pulso cada 3, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Por qué lo cambio a 3? Porque el numerador me está diciendo que hay 3 pulsos por compás, ¿sí? Entonces cada vez que yo completo 3 pulsos, cierro el compás. Igual, si aquí hay 2, pues cada vez que yo completo 2 pulsos, cierro el compás. ¿Listo? Eso es lo que nos indica en las líneas divisorias. Entonces voy a desarrollar este 172 en 3 pulsos. ¿Listo? Aquí ya encontramos algo de lo que me estaban preguntando antes. La blanca con el puntillo, ¿cierto? El puntillo. Entonces, ¿qué es el puntillo? Antes de ejecutarlo, porque aquí ya nos aparece. El puntillo, este puntico que nos aparece siempre a la derecha de la figura, lo que hace es sumar la mitad del valor, aumentarle en la duración a la figura la mitad de lo que ella vale. Entonces, si la figura vale 2, en este caso, el puntillo le va a aumentar la mitad de ella, o sea, 1. O sea que esta figura en total, ¿cuánto va a durar sonando? 3 pulsos, 3 tiempos. ¿Ok? 3 tiempos, exacto, Alexandra. Entonces, siempre el puntillo va a aumentar la mitad del valor de la figura que acompaña. Si es una redonda con puntillo, pues va a durar 6, porque la redonda vale 4 y el puntillo le aumenta el valor de ella misma, o sea, 2. O sea que va a durar 6. Si tenemos una negra con puntillo, pues la negra vale 1 y el puntillo vale la mitad. O sea, que esa figura va a durar en el tiempo un tiempo y medio. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo lo controlamos. Voy a desarrollar entonces este ejercicio número en 3 pulsos. Ese lo voy a desarrollar con el tarrito, ¿vale? Para que lo tengamos claro. En otra forma de desarrollo. 1, 2, 3. Claros ahí desarrollé este ejercicio 173 en 3 cuartos, lo desarrollé con otra herramienta. Si se dan cuenta, cuando lo hago percutivo, entonces ya pues estas figuras de duración larga, pues no las puedo expandir más de lo que me da la percusión. ¿Ok? Bueno, para poder avanzar más rápidamente, tengo aquí el compás, voy a hacer este 157 a 2 planos, lo voy a hacer palmas y voz. ¿Listo? 1, 2, 3. Pan, pan, taca, tan, tan, taca, taca, tan, 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 tan. Perfecto. Si se dan cuenta, esta última figura duró los 3 tiempos. ¿Listo? Entonces digamos que aquí ya es de mucha práctica, por eso la idea de que vayamos nosotros semanalmente cogiendo el ritmo, o sea, de estar trabajando constantemente el material, es la idea, ¿sí? Porque esto solamente se va a desarrollar con mucha práctica, ¿vale? Bueno. Ok, ya tenemos señal porque dicen que se está cortando. Igual aquí está quedando grabada, pero todos ya me están viendo bien, me escuchan bien. Ok, perfecto. Entonces aquí ya vamos a ver lo que es el puntillo, ¿sí? Entonces, el puntillo es un símbolo que nos va a indicar a nosotros que la figura a la que acompaña aumenta su valor en la mitad, como lo estábamos hablando ahorita. Este símbolo es un punto que se llama a la derecha de la figura, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, siempre ese dibujito, ese puntico que está al lado, me va a indicar, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar la figura? ¿Cuánto? Pues lo que ella dura más la mitad de ella misma, ¿sí?
Aquí tenemos el ejemplo muy claro, una blanca dura 2 más 1, entonces va a tener una duración de 3 tiempos. Esta va a tener una duración de tiempo y medio, por decir algo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el representado por un punto que creo que después ver. Aquí tenemos lo que nos va a durar esto, ¿sí? Una blanca con punto es como si fuera una blanca más una negra, ¿cierto? Una negra con punto es como si tuviéramos una blanca más una corchea, ¿sí? Una corchea con puntillos, una corchea más una semicorchea, y así sucesivamente. También aquí hay otra forma de verlo, ¿no? Pero la idea es que, no, la ligadura es una forma, también alarga la figura, pero lo que pasa es que la ligadura nos sirve mucho para cuando yo tengo que alargar una figura entre compases, ¿cierto? Entre compases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que aquí esta blanca, por ejemplo, yo quisiera que me durara 3 pulsos, pero como el compás se me acaba, entonces yo puedo ligar esta a esta negra, ¿sí? Entonces yo no le puedo poner el punto, entonces digamos que la ligadura también es de la que estamos hablando. Hay ligadura de expresión y hay ligadura de fraseo. Pero digamos que por el momento la ligadura de prolongación cumple una función similar a la del comentaba, la ligadura, ¿sí? Me sirve para poder prolongar un sonido, ¿cierto? La ligadura de prolongación me ayuda a estirar, a alargar un sonido, ¿sí? Lo que yo quiera. Entonces la blanca, aquí yo no puedo poner una blanca con puntillo porque 1 más 2 me da 3, entonces aquí yo ya cierro el compás. Entonces si yo quisiera que esta figura me durara más, entonces la ligo, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Sí es claro? Entonces, por eso digamos que cumple una función similar a la de la ligadura, pero no es lo mismo, digamos, ¿sí? Porque yo la ligadura la puedo ligar cualquier valor a cualquier otro, ¿sí? Una blanca con una corchea, una blanca con una semicorchea, una blanca con una redonda, lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea para poder alargar ese sonido, lo que yo quiera, prolongar ese sonido en duración, ¿ok? Entonces, digamos que aquí tenemos un ejemplo en donde se presentan, aquí marqué las blancas con puntillo, por ejemplo, en este caso, en donde se están presentando figuras con puntillo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué son los compases? Entonces, todas las partituras están segmentadas en pequeñas partes. O sea, los compases lo que hacen a nosotros es como dividirnos la música en partes de igual duración, como que nos ayudan a organizarlas, ¿sí? Entonces, las cuales funcionan como muestra del tiempo de la música. A estas partes las denominamos compases musicales. ¿Sí? En la música, los compases son unidades de medición de tiempo, segmentos rítmicos de una obra musical. Están conformados por la cantidad de notas que señale la cifra indicadora acá en el principio, ¿sí? Los compases son un elemento importante de la notación musical y estos van a tener múltiples funciones en una partitura, ¿sí? Cuando yo veo esa cifra indicadora de compás, voy a devolver un momento, ¿sí? Cuando yo veo este numerito al principio, ¿sí? Este 3/4, esto es lo que nosotros llamamos una cifra indicadora de compás. No. Ah, ya. Jason. No. ¿Cuál es la diferencia de una ligadura de expresión? Ah, ok. La ligadura de expresión, bueno, sí, cerremos esa parte de las ligaduras. Las ligaduras de expresión son aquellas ligaduras que, como lo dice Jason, hacen referencia a algo dinámico. O sea, por ejemplo, cuando tenemos los instrumentos de cuerda, ¿sí? Cuando yo hago como que lo que nosotros llamamos en los instrumentos modernos el hammer-on, ¿sí? Que es como martillar, ¿sí? Como que yo toco la primera nota y la segunda, ¿cierto? La interpreto martillando o alando, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que nosotros llamamos ligaduras de expresión. ¿Mm? O sea, tiene que ver, como decía Jason, ¿verdad? Con la dinámica, ¿sí? Y la ligadura de fraseo es cuando yo hago, por ejemplo, una interpretación que son esas ligaduras largas. Entonces, ojo, lo que dice Jason, la ligadura de prolongación es cuando los dos sonidos están en la misma altura, ¿sí? Entonces, para que yo pueda prolongar un sonido sobre otro, los dos tienen que estar en la misma nota y en la misma altura. Cuando es de expresión, ahí está la ligadura y un sonido está más arriba o más abajo. Sí, son diferentes sonidos, entonces yo los ligo, ¿sí?
Y los de fraseo es cuando encontramos una ligadura grandísima entre varios compases, ¿sí? Entonces, cuando eso quiere decir que debo interpretar lo que está inmerso entre esas dos, entre toda esa ligadura, entre toda esa línea curva, con un solo fraseo. Alexandra, hoy a las 6 de la tarde en teoría me dan el link y yo creo que ya mañana lo estoy compartiendo junto con la grabación, ¿listo? Junto con la presentación, ¿listo? Bueno, entonces, digamos que bueno, estábamos hablando ya de los compases, entonces esa cifra indicadora de compás, como la que lo he mostrado ahorita, este 3/4 en este caso, nos indica, nos dice qué es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces nos define el ritmo de una obra musical, nos define la extensión de la obra, facilita la lectura, la ejecución, ayuda, es algo, o sea, es realmente un elemento supremamente importante, ¿sí? Entonces aquí ya lo vamos a desglosar, entonces los compases, ¿cierto? La cifra indicadora de compás es eso, pues el número de arriba me habla de la unidad de compás, ¿sí? O sea, entonces este numerito de arriba, por ejemplo acá, cuando yo veo un 2/4, ¿qué me quiere decir? El número de arriba me dice la cantidad de pulsos que tiene el compás, o sea, es un compás de 2 pulsos, ¿sí? Y el denominador me dice que la figura que ocupará cada pulso es la negra, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos unidad de tiempo, o sea, es la figura que ocupa cada pulso. O sea, la unidad de pulso, unidad de tiempo, perdón, es la negra, la unidad de compás es la blanca. Cuando hablamos de unidad de compás, es la figura más grande que cabe en el compás. Entonces, en un 2/4, la figura más grande que me llena el compás es la blanca. En un 3/8, es un compás de ¿cuántos pulsos? ¿Quién me dice? Si tenemos un 3/8, ¿es un compás de cuántos pulsos? Ok, muy bien, Santiago, 3 pulsos, exacto, exacto, porque el número de arriba me indica la cantidad de pulsos que va a tener el compás. ¿Y qué figura será la que entra en este compás? Cuando digo 3/8, el 8, ¿a qué figura me hace referencia? A la corchea. Entonces dice Erika que por qué la figura es la corchea. Entonces, me voy a devolver un segundo. Me voy a volver un segundo a la diapositiva donde teníamos las figuras, ¿cierto? Y vamos a explicar el por qué el 8 es corchea. Resulta que eso tiene que ver con esta división, ¿cierto?, de las figuras. Entonces, digamos que voy a decir que la redonda es la unidad, o sea, de ella se desprenden, ella es la que yo voy subdividiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo la redonda como unidad, la blanca, ¿qué es? Un medio, es la mitad de esa redonda. Las negras es 1/4 de esa redonda. Las corcheas son 1/8 de la redonda y las semicorcheas son 1/16. Entonces, cuando yo veo ese denominador, ¿cierto? Un medio, 1/4, 1/8 y 1/16, entonces yo miro que ese denominador, cuando yo veo mis compases, veo que los denominadores coinciden. Entonces, si yo veo 3/8, entonces quiere decir que el que coordina es el de las corcheas, 1/8, entonces aquí está 3/8. Entonces, quiere decir que la corchea, ¿cierto? Porque 8 corcheas me llenan una redonda. ¿Es claro? Entonces, por eso, cada vez que yo vea en el denominador el 8, quiere decir, cada vez que yo vea el 8 como denominador, quiere decir que la figura es la corchea. Cuando yo vea el 4, quiere decir que es la negra. Si yo veo 2 como denominador, entonces, ¿qué figura será? La blanca, muy bien, Leonardo. Blanca, perfecto. ¿Claros hasta ahí entonces? Entonces, digamos que es lo que nosotros llamamos la unidad de tiempo, ¿cierto? El denominador me va a decir la unidad de tiempo y el numerador me va a decir la cantidad de pulsos que tiene, ¿sí? El compás, y me indica también cuál es la figura como unidad de compás. Entonces, la unidad de compás es la que llena todo el compás, ¿sí? Entonces, 2/4, la unidad de tiempo es la negra, unidad de pulso, la negra, unidad de compás, la blanca. 3/8, unidad de pulso, la corchea, unidad de compás, la negra con puntillo, ¿sí? Aquí, ¿por qué negra con puntillo? Porque 3 corcheas me van a sumar una negra con punto, es la figura más grande que yo podría meter. Y 4/4
es la unidad de pulso, es la negra, y la unidad de compás es la redonda, ¿ok? Que es la más grande que podría yo meter en el compás. Entonces aquí tenemos el numerador, ¿cierto? Nos indica cuántos pulsos hay en el compás. Y el denominador nos indica la figura que completa cada pulso, ¿sí? La categoría de cada pulso, ¿ok? Listo. Bueno, aquí tenemos, digamos que una gráfica que me parece muy clara en cuanto a qué significa ese denominador. Entonces, 2 medios es como si estuviera 2 blancas, ¿cierto? 2 cuartos, 2 octavos. Entonces, aquí están los ejemplos de cada uno de ellos con sus subdivisiones. ¿Ok? Como les digo, esta presentación ustedes la van a tener a disposición para que la puedan tener como documento soporte. El pentagrama, como hablábamos, ¿cierto? Son 5 líneas, ¿cierto? Horizontales, que entre ellas me forman unos espacios, ¿cierto? Línea, espacio. Las figuras musicales las vamos escribiendo sobre las líneas o sobre los espacios, ¿cierto? Como la música no solamente tiene, si yo sumo las 5 líneas y los 4 espacios, no tiene solamente 9 sonidos, entonces yo hago uso de espacios o líneas adicionales hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Para poder ampliar el rango de escritura, ya sea hacia arriba lo agudo o hacia abajo lo grave o lo bajo, ¿sí? Aquí tenemos las notas musicales con su cifrado, ¿cierto? La forma en la que nosotros vamos a cifrar esos sonidos, ¿sí? Y su ubicación en un teclado para las personas que de pronto no lo tienen muy claro, ¿ok? Bueno, las claves musicales, como lo hablábamos ahorita, son aquellos signos que nos indican la entonación de los sonidos. Se me fue esta O de acá, ya lo corrijo. Entonces, la clave de sol nos dibuja o nos indica los sonidos agudos, la clave de do nos indica los sonidos medios y la clave de fa los sonidos graves o bajos. Además, nos fijan el nombre que tendrán las líneas y los espacios en el pentagrama, ¿sí? Si yo tengo la clave de sol, pues serán estos los sonidos en las líneas y los restantes estarán en los espacios. Y en la clave de fa, estos serán los sonidos en la clave en las líneas y los restantes estarán en los espacios. La clave de do está inmersa entre la clave de sol y la clave de fa, ¿no? Y se une por medio de ese do central, ese do que nosotros encontramos en la clave de fa como primera línea adicional o ese do que encontramos en la línea adicional hacia abajo en la clave de sol. Esa es la unión entre esas dos claves. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos las escalas. Ya estamos metiéndonos en este tema que tiene que ver con el componente melódico, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de todo lo que son las alturas de los sonidos, dónde las vamos a dibujar. Entonces, resulta que en la música, la forma en la que nosotros medimos las distancias, ¿cierto? No es en metros, no es en kilómetros, no es en millas, no. Nosotros en la música utilizamos una herramienta que se llama el semitono y el tono, ¿ok? Entonces, el punto entre paréntesis, no, Andrea, el punto entre paréntesis, una nota de paso, no. De pronto si me puedes enviar el ejemplo o algo, sería chévere para verlo, ¿a qué te refieres? Porque no logro comprender de pronto un ejercicio. Ok. Ya, vamos a mirar a ver si de pronto ahorita encuentro un ejercicio que lo tenga y lo miramos, eso. Escríbeme el número y ya lo miramos a ver para explicarte. Bueno, entonces la música, entre los sonidos, entre ellos nosotros medimos sus distancias con algo que llamamos el tono y el semitono, ¿cierto? El semitono es la distancia más pequeña que hay en la música occidental, ¿sí?
En el 158 y el 160. Ok. Perfecto, ya lo miramos entonces, Carolina y Andrea, ¿vale? Entonces, digamos que la música se divide, o sea, las distancias entre los sonidos las medimos con tonos y semitonos, ¿cierto? Entonces, los sonidos musicales entre ellos tienen unas distancias. De hecho, la forma en la que está construido el piano nos indica eso, ¿sí? Cuando entre dos sonidos hay una tecla negra en el medio, quiere decir que hay un tono de distancia, ¿sí? Que es la sumatoria de dos semitonos. Un semitono de la tecla blanca a la negra y un semitono de la tecla negra a la blanca. Entonces ahí nosotros tenemos un tono completo. Cuando entre las teclas blancas no hay tecla negra, es porque entre ellas hay medio tono. ¿Ok? Entonces nosotros siempre vamos a estar hablando de tonos y semitonos en la distancia de los sonidos, ¿cierto? Entre los intervalos, entre todo eso, vamos a estar hablando siempre de tonos y semitonos. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, que una tercera mayor tiene dos tonos, ¿sí? Entonces es porque entre do y re, por ejemplo, en este caso hay un tono, entre re y mi hay otro tono. Entonces aquí tengo los dos tonos de distancia. No, que una tercera menor, hablando de intervalos, sé que de pronto para algunos es nuevo esto que estoy diciendo, pero es un ejemplo. Hay tono y medio, entonces, o sea, un tono entre do y re y medio tono entre re y mi bemol. O sea, así sucesivamente. Entonces todo lo vamos a estar hablando en esos dos términos, en tonos y semitonos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la estructura de una escala mayor, ¿cierto? Que es que entre la primera nota y la segunda debe haber un tono de distancia, que entre la segunda y la tercera debe haber otro tono de distancia, que entre tercera y cuarta medio tono, entre cuarta y quinta un tono, quinta y sexta un tono, sexta y séptima un tono, y entre la séptima y la octava medio tono. Cuando yo organizo y dispongo los sonidos en ese orden, ¿sí? Tengo como resultado una escala mayor. ¿Listo? Ahí es donde me sale lo que nosotros llamamos un círculo de quintas. En ese círculo de quintas nos van apareciendo una cantidad de sostenidos o bemoles, ¿sí? Que son el producto de organizar los sonidos en esta disposición de tonos y semitonos. De ahí es donde salen esos sostenidos o bemoles. ¿No? Entonces, si yo tengo la escala de do mayor, ella no tiene ningún sostenido ni ningún bemol, porque a partir de esas escalas que yo, estructuro la fórmula, digámoslo así, de las escalas mayores. Pero si yo dispongo ese orden de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, a partir de un sol, tengo que modificar un sonido que es el fa, subirlo medio tono, para que me respete esa disposición de tonos y semitonos y se produzca una escala mayor. Así, para re mayor necesitaría yo alterar dos sonidos con sostenidos, el fa y el do, y así sucesivamente en cada una de las escalas. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos el resultante de las escalas mayores. ¿Listo? Entonces, este círculo es bien importante para que lo tengamos muy claro a la hora de trabajar con las tonalidades. Entonces, el estudio de tonalidad es algo muy importante, súper importante, ¿sí? Entonces, la tonalidad es un grupo de sonidos que giran, que están siempre como orbitando alrededor de una nota de un sonido principal, que es lo que nosotros vamos a llamar tónica o centro tonal, ¿sí? Es como por decir algo lo que pasa con el sistema solar, que los planetas todos están orbitando y girando alrededor del Sol, que es como la estrella principal de ese sistema. Entonces aquí lo que nosotros elegimos es una tónica. Cuando elegimos esa tónica, todos los otros sonidos van a girar en torno a ese sonido principal, ¿vale? Que es lo que nosotros vamos a llamar tónica o centro tonal. ¿Listo? Y eso quiere decir que cuando yo tengo una tonalidad, los otros sonidos están organizados y estructurados alrededor de ese sonido.
Entonces dice aquí, ese sonido principal podrá venir representado por una nota, un acorde o una escala diatónica. Bueno, saber que la tonalidad está representada por una escala diatónica nos permite ir más lejos. Cuando hablamos de escala diatónica, quiere decir que estamos hablando de escalas que ya dentro de su estructura contienen la distancia del tono, ¿cierto? Combinación de tonos y semitonos, y donde no estoy repitiendo sonidos. ¿Qué quiere decir eso? Que después del do viene el re, que después del re viene el mi, porque también existen las escalas cromáticas. Son las escalas en donde yo voy repitiendo nombres, por decir algo, do sostenido, re sostenido, ¿sí? En las escalas diatónicas yo no repito nombres, o sea, yo digo do y después de do viene un re. Así sea medio tono, debe ser un re pero bemol. Si es a tono y medio, re sostenido, lo que sea, ¿sí? Pero después de do viene re, después de mi, de re viene mi, después de mi, fa, ¿sí? A eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, la tonalidad, cada grado, cada nota que compone la tonalidad va a estar organizada en grados, ¿sí? Entonces, y cada nota de esa escala diatónica marca la posición de uno de esos grados. Las notas de una escala representan con números arábigos, 1, 2, 3, y los números romanos nos indican los grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la escala mayor, ¿sí? Entonces aquí tengo la primera nota de la escala, segunda nota, tercera, cuarta, quinta, tal, o primer grado de la tonalidad, segundo grado de la tonalidad, tercer grado de la tonalidad, cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, los nombres, ¿cierto?, de cada uno de los grados será, el primer grado es la tónica o la base, ¿cierto? El segundo grado supertónica, mediante, el tercer grado, subdominante el cuarto grado, dominante el quinto grado, sexto submediante o relativo menor, séptima la sensible, y eso es cuando ese séptimo está a medio tono de la tónica, se le llama sensible. Cuando está como séptima menor o a un tono de la tónica superior o de la octava, se le llama subtónica, ¿ok? Y la octava se le llama tónica superior. Digamos que estos son los nombres que reciben cada uno de los grados de la escala, de la tonalidad, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho hasta el momento es los pasos de la tonalidad. Entonces, aquí es la entonación de la escala, ascendente y descendente. Cuando decimos que los vamos a cantar con grados es 1, 2, 3, ¿sí? Con las notas do, re, mi, etc., ¿sí? Y los grados estables de la tonalidad. Entonces, los grados estables, ¿cuáles son? De la escala selecciono el 1, el 3, el 5 y el 8, ¿cierto? Y solo canto esos grados. Y esos son los grados estables de la tonalidad. ¿Para qué nos sirve el estudio de tonalidad y para qué los estamos pidiendo? Resulta que los estudios de tonalidad son esos estudios que nosotros nos ayudan a ubicarnos, tanto aural, o sea, tanto al oído, visual, como en la voz, para al momento de abordar una obra musical, ¿cierto? Sea un fragmento, un ejercicio o una obra mucho más extensa. Profe, en los ejercicios en los que nos presentan solo grados, como en el centro notarial, siempre empezamos de do. Sí, pero no entiendo. Claro, Erika, la puedes bajar. Puedes bajar una octava, pues para hacerlo, porque si lo transportas, si te queda ya muy agudo, no. Bájalo la octava, no hay problema. Sí, no, lo puedes bajar, no hay problema. Lo puedes bajar para que pues te sientas cómodo. El registro lo vamos encontrando donde nos quede más cómodo desarrollar. Aquí lo importante es desarrollar esa parte auditiva y vocal, que yo pueda entender los sonidos, ir desarrollando algo que llamamos la memoria musical, que yo lo vaya entendiendo. O sea, si yo lo escucho bien, lo voy a poder entonar. Sí, siempre son esos los grados estables en una tonalidad, el 1, el 3, el 5 y el 8, ¿ok? Entonces, digamos que estos son entonces lo que les decía, el estudio de tonalidad nos ayuda a nosotros a ubicarnos en un contexto. Entonces, una obra, todas las obras musicales, digamos que la tonalidad son como pequeños abecedarios. Entonces, en esos pequeños abecedarios, nosotros, por ejemplo, yo voy a hacer una obra en re mayor. Entonces, me ubico en el tono de re mayor.
Sí, voy a hacer una obra en sol menor, entonces me ubico en el tono de sol menor y selecciono los sonidos que hay de esa. Entonces son como pequeños alfabetos, donde yo voy sacando esos sonidos que pertenecen a esa tonalidad. ¿Mm? Dime, Jairo, ¿qué pregunta tienes? Entonces Jairo la escribe, entonces, bueno, digamos que por eso es importante el estudio tonal, porque son los que nos van a ayudar a nosotros a ubicarnos dentro de una tonalidad, dentro de un tono, para abordar de esta manera y de una manera mucho más fácil las obras o los fragmentos o los ejercicios que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, estudia fragmentos melódicos. Entonces aquí hablamos que realizar los estudios de tonalidad nos permite ubicarnos sobre un tono, es decir, reconocer los sonidos que son parte de la tonalidad. Recordemos que las melodías y obras musicales de carácter tonal están basadas en tonalidades, lo que les estaba escribiendo ahorita. Es así que allí radica la importancia de su estudio. Por tal razón, es importante antes de iniciar el estudio de un fragmento melódico, poder hacerle su pequeño, o sea, uno, identificar la tonalidad en la que está escrita y desde ahí desarrollar el estudio de tonalidad con un pequeño ejercicio para que nuestra voz y nuestros oídos se ubiquen en ese contexto tonal y podamos abordar mucho más fácil la melodía. Jairo Molino nos pregunta, cuando estemos haciendo los ejercicios, ¿podemos acompañarnos del piano o solo damos el acorde y cantamos? Jairo, por el principio te puedes apoyar en el teclado o en la guitarra o en un acordeón o en aquel instrumento que nos permita por el momento empezar a desarrollar la memoria musical. Algunos de ustedes de pronto ya están muy familiarizados y ya pues ese desarrollo de la memoria musical ya la tienen, entonces ya saben un do, un re, pero hay personas, hay estudiantes que todavía no lo tienen, entonces lo podemos hacer, nos podemos ir a compartir, es que vayamos a ir soltando. O sea, aprendamos a escuchar. Por ejemplo, si yo tengo este fragmento musical, yo lo interpreto varias veces antes de, o sea, lo interpreto en el piano, ¿sí? Si no tengo un piano, pues puedo hacer uno virtual, por ahí compartir la herramienta del piano virtual, pero lo interpreto y lo escucho varias veces, varias veces. Y antes de cantarlo, ¿para qué? Para que yo me pueda ir familiarizando y pueda ir interiorizando esos sonidos que están ahí escritos ahí. ¿No? Entonces dice acá, los ejercicios son bastante como hacer para lograr esto. A ver, Juan Aldana. Los ejercicios son bastante como hacer para lograr estudiar todos, como dice la guía. Ah, bueno, los ejercicios son bastantes y cómo hacer para lograr esto. No, vamos seleccionando, o sea, digamos que la idea es poder estructurar mi estudio en que yo, por ejemplo, diariamente, esto es importante, o sea, no es la cantidad de tiempo que yo me encierro a estudiar, pero sí la constancia, o sea, sí que yo todos los días lo esté haciendo. Es muy importante que yo lo esté haciendo. Si yo tengo contacto diario, por ejemplo, de hacerme, por ejemplo, esta semana voy a hacer el estudio tonal en do, todos los días hacerme, no sé, 2 pasadas del estudio que tenemos por el momento tonal de do. Créanme que al final de la semana muy probablemente voy a empezar a reconocer mucho más fácil los sonidos de do. Y si yo cojo una tonalidad, una melodía en do, como la que está escrita acá, pues va a ser muchísimo más fácil que yo me ubique en esos sonidos. Lo que les digo, podemos ubicar, podemos apoyarnos en el teclado mientras tanto, ¿sí? Para ir grabando mejor los sonidos. Algo que yo siempre recomiendo y que les escribo a veces en las retroalimentaciones es, tócalo, interprétalo, escúchalo. Recordemos que nosotros aprendemos mucho por medio de la imitación. Entonces, cuando yo escucho y trato de imitar eso que yo escuché, pues me va a quedar mucho más fácil desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, Erika nos pregunta sobre los giros melódicos. Bueno, los giros melódicos los vamos a ver a partir del siguiente curso de lectoescritura básica, pero los giros melódicos son también parte del estudio de tonalidad, todavía no los vemos, pero son una parte del estudio tonal y lo que hace esto es ubicarnos en un plano melódico, desde un plano melódico nos esboza los desarrollos armónicos. Entonces son 4-5-1, como lo que nos acaba de escribir Jason, gracias, 4-5-8, 6-5-1, 6-5-8, 6-7-8, 3-2-1, 3-7-8, 5-7-8, ¿sí? Digamos que esos son los estudios, esos son los giros melódicos que también nos van a ayudar un montón para poder ubicarnos. ¿Mm?
Entonces, pero por el momento, en este curso no los vamos a abordar todavía. Necesitamos es que por el momento logremos interiorizar en la escala, los sonidos de la escala y sus grados estables. Y que con ese pequeño estudio podamos abordar melodías como las que tenemos hasta el momento. ¿Vale? Eso era todo por hoy. Esta era la web que teníamos preparada para el día de hoy. Espero, pues, bueno, que les haya servido muchísimo el material, el trabajo que hicimos el día de hoy y que, pues, bueno, se haya podido resolver las dudas e inquietudes. Espero para las personas que nos van a acompañar ya en la grabación, que la van a ver en la grabación, pues también se haya podido despejar las dudas que hayan podido surgir con el desarrollo de las actividades. Bueno, con la duda del 96-98. Entonces, espérame, yo dejo de compartir acá. Dame un segundo. Cancelar, déjame aquí un segundo. Tú me hablas de... Dame un segundo. Erika, tú me hablas de 96-98, fase 1 o fase 2, perdóname. Eso es de fase 1. Ya, ok. Fase 1. Ok, ya déjenme ver acá un segundo. Entonces, debe ser la fase 2. Ya, permítame un segundo y ya, porque tengo que... Porque sí me queda la duda un poco de la pregunta. ¿El 90 y qué, perdón? 96 y 98. Ok, ya. Voy a compartir pantalla rápidamente. ¿Sí la están viendo? ¿Me contestan rápidamente si la están viendo, por favor? Bueno, si se refieren a esos, a esas figuritas, a esos punticos que aparecen al principio, entre paréntesis, no son notas de paso. Estas son simplemente para que podamos arrancar en ese sonido agudo. Entonces nos dibujan el arpegio, entonces por ejemplo en do, entonces nos dicen do, mi, sol, do, entonces para que yo toque en el teclado o me ubique y para que pueda empezar allá mucho más, no se deben entonar, es una guía
para que tú puedas arrancar en ese sonido que no es la tónica, sino que es la octava. Entonces simplemente como que lo tocas en el teclado para que te puedas ubicar en ese sonido. Si te das cuenta, por ejemplo, acá, do, mi, es porque no arranca en do, sino arranca en mi. Entonces para que puedas arrancar en ese mi mucho más estable. ¿Sí? O en este caso arrancas en el sol, en el 98. Entonces para que arranques en el sol, simplemente es una guía para que tú toques do, mi, sol, tal, y ahí ya te puedas ubicar, ¿vale? Nos va a ubicar en la nota inicial, ¿ok? Simplemente es para eso. Bueno, compañero, entonces, muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda, estaremos entonces por Skype, me pueden buscar, saben que yo les contesto, igual participar en los foros y bueno, ya yo les comparto apenas tenga el link para que lo puedan mirar nuevamente la web y el material para que lo puedan abordar, ¿vale? Hasta luego, que estén muy bien.